Buenos días tengan todos ustedes. Ingeniero Mario Roberto Nieto Lobo, rector de esta máxima casa de estudios, la Universidad Nacional de El Salvador. Doctor William Soto Santiago, embajador mundial de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Licenciado David Ernesto Morales Cruz, procurador de los derechos humanos aquí en El Salvador. Doctor Camilo Montoya, procurador séptimo ante el Tribunal de Colombia. Directivos de esta universidad, personal docente, estudiantes, público asistente. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz es una organización fundada por el doctor William Soto Santiago, tiene su sede en la ciudad de Puerto Rico y actualmente tiene presencia en por lo menos 22 países, principalmente en América Latina, en Estados Unidos, en Canadá y en varios países de Europa. Y actualmente está desarrollando una serie de foros, tanto en el ámbito educativo como en el campo judicial y otros eventos tan importantes a fin de cumplir con las metas de la organización, que es principalmente promover la paz en el ámbito de las naciones y también de los individuos. Y también está trabajando por el bienestar de la familia humana. Este foro universitario, Educando para no olvidar, teniendo como tema central el Holocausto, paradigma del genocidio, es un evento que ya se ha desarrollado en la mayor parte de los países de América Latina, comenzando con la República Mexicana, donde ya se han llevado a cabo por lo menos 50 foros que han involucrado a por lo menos unas 200 universidades del país y hemos contado con la asistencia de por lo menos unos 25,000 estudiantes en toda la República Mexicana. Y el mensaje central de estos foros universitarios es destacar la importancia que tiene la educación. La resolución 67 que emitió las Naciones Unidas en el año 2005, además de oficializar el día 27 de enero para celebrar, o más bien recordar, tener memoria de las víctimas del Holocausto, en esa misma resolución se insta a los Estados miembros para que elaboren programas educativos en los cuales se incluya el tema del Holocausto con el claro objetivo de evitar que se sigan cometiendo hechos de esta naturaleza. La misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26, establece que la educación, además de buscar el desarrollo de la personalidad humana y también procurar la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en esa misma resolución, en ese apartado de esa Declaración Universal, se busca que la educación también favorezca la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones, como también entre los grupos étnicos y religiosos. Como dijera el recientemente desaparecido Nelson Mandela, la educación es la mejor arma que tenemos los seres humanos para poder cambiar al mundo. A través de la educación podemos, como lo establece la determinación que emitió la Convención Interamericana de Derechos Humanos y también la Convención Mundial en materia de derechos humanos que se llevó a cabo en la ciudad de Viena, en la que se establece que la educación es el camino, especialmente en materia de derechos humanos, para poder revertir los cambios, los comportamientos y las actitudes que se basan en el racismo, la discriminación, la intolerancia y otras formas conexas, en las cuales se ha establecido claramente que es el mejor medio para poder sembrar en los jóvenes esos valores y principios fundamentales. De ahí la importancia de que foros como este podamos invitar a la reflexión, al análisis y también a la comprensión de la historia del hombre. El Holocausto, como ya ha quedado establecido, fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad que trajo un cambio trascendental en materia de derecho internacional. Es a partir de este evento histórico que se trajo, más bien, fue el comienzo para esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por primera vez, en ese mismo año en que se hizo la Declaración Universal, se establece un instrumento de carácter internacional en el que se tipifica por
en primera instancia el delito de genocidio. Aparece ese crimen en contra de la humanidad ya tipificado legalmente, aunque a partir de ese entonces en la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio es que los países se comprometen a legislar en sus respectivas naciones este tema del genocidio. El genocidio y otros crímenes en contra de la humanidad ha sido la tarea, más bien la historia recurrente de nuestros pueblos. El siglo XX ya ha sido catalogado como el siglo de los genocidios. Hay una historia tremenda de acontecimientos, de masacres. Ya el rector a nivel interno nos hacía referencia de hechos que han acontecido en este país, pero también en el ámbito internacional existen tragedias tan lamentables como recién comenzado el siglo, el genocidio armenio que le costó la vida a más de 2 millones de personas, o el gran genocidio que poco se conoce porque no está debidamente documentado, pero que sí lo registra la historia, cometido por el gobernante Stalin en Rusia, que según recuenta los historiadores le costó la vida a más de 40 millones de personas. Y sigue el siglo con tantos crímenes en contra de la humanidad, el genocidio camboyano, o otros los genocidios que registra la historia como uno de los más trágicos, el acontecido en Ruanda, en la que en menos de 100 días 2 tribus que habitan ese país le costó la vida a por lo menos unas 800,000 personas de la manera más triste y lamentable, utilizando machetes y armas punzocortantes para acribillar a los adversarios. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz, a través de los foros universitarios, quiere resaltar la importancia que tiene la educación, porque los genocidios y las masacres que ha registrado la historia, como bien se cuenta, no son accidentes, meramente accidentes, sino que pudieron haberse evitado. Una de las propuestas que ha estado impulsando la Embajada Mundial de Activistas por la Paz es precisamente que se tenga en los países observadores permanentes a través de los cuales se puedan monitorear las señales de alarma que es evidente que se siguen dando en nuestros países, señales como son el aumento en los índices de la discriminación, de la intolerancia, del odio étnico, de la exclusión política, la exclusión cultural de los grupos minoritarios. De ahí la importancia de que a través de la educación, universidades como la Nacional de aquí de El Salvador le dé la oportunidad a los jóvenes para conocer estos hechos que han marcado la historia de la humanidad. La intención de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz es darle pleno cumplimiento a esa resolución 67 que ya mencioné y la 61.255 también emitida por las Naciones Unidas en el año 2007, en el que además de invitar a los estados para que incluyan en sus programas educativos este tema del Holocausto, también se trabaje fuertemente en contra del negacionismo. El Holocausto es solamente el paradigma del genocidio. No estamos hablando únicamente de los millones de seres humanos que perdieron la vida, sino también hacer un análisis de las causas, los orígenes de estos acontecimientos. Siempre hay un antecedente, siempre cuando se habla del Holocausto hay que hablar del antes, durante y después de estos eventos históricos. Y ha mencionado nuestro embajador mundial en algunas de sus conferencias, y con esto estaría terminando mi presentación de lo que viene haciendo la embajada. Ha mencionado el doctor William Soto Santiago que qué importante es verse en el espejo de la historia. Si ustedes se ubican en el escenario de este acontecimiento histórico que fue el Holocausto, se llevó a cabo en una de las culturas más avanzadas de la época, en este caso la sociedad alemana, y quienes cometieron este crimen
en las cuales estuvo encabezado por el gobierno nazi, pero que también muchos de los grupos sociales se sumaron a esta intención de acabar con los grupos minoritarios y especialmente con el pueblo judío. En esa masacre participaron la gente más educada, la gente más preparada, como fueron ingenieros, médicos, enfermeras y mucha gente muy preparada. Pero ¿qué es lo que los llevó a cometer ese crimen? Fue precisamente la pérdida de todos los valores fundamentales del ser humano, una violación sistemática de todos los derechos humanos. Y si llevamos ese hecho y las circunstancias que rodearon ese acontecimiento y lo colocamos en nuestra sociedad actual, es cuestión de hacer un análisis, una reflexión, si no nos encontraremos nosotros en las mismas condiciones morales, espirituales, en la actualidad. Por eso la importancia de que a través de la educación podamos sembrar en nuestros jóvenes, en nuestros niños, los principios y valores fundamentales. Como ha dicho la misma UNESCO, la educación, además de promover la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, también es un instrumento para fomentar el valor de la tolerancia y muy particularmente de la dignidad humana. Sean bienvenidos a este foro universitario, esperando que las ponencias que estarán siendo impartidas sean o dejen marcado en nuestro corazón, en nuestras conciencias, la importancia de revisar esos acontecimientos que han marcado la historia de la humanidad y que mucha enseñanza nos dejan para que no se repitan hechos como lo que aconteció en el momento histórico del Holocausto. Buenos días, muchas gracias.